Bien, retomamos esta introducción a la escatología bíblica, recordando que el propósito, el motivo es que podamos rescatar aquellas doctrinas centrales, ¿se acuerdan que veíamos desde el principio? Y afirmarlas. Todo lo que fue anunciado en la palabra de Dios se fue cumpliendo. Lo poco que falta se va a ir cumpliendo también. Así que lo que sí tenemos que tener claro es que seguramente van a surgir diferentes corrientes que van a confundir, o que, algunos que están poniendo fechas, que va a ser ahora dentro de una semana ya viene el Señor, o sea, entre septiembre y principio de octubre va a pasar algo. Ojalá, digo yo. Pero, ¿qué es lo que el Señor pretende de nosotros? Que estemos siempre preparados, porque el Señor puede venir por nosotros en cualquier momento, sea en su segunda venida profetizada, o también para decirnos, bueno, hasta acá llegaste, vení a casa y mañana tenemos que dar cuenta delante del Señor. Sea como sea, tenemos que prepararnos para ese encuentro. Habíamos visto la semana pasada, veníamos viendo también en las últimas clases, lo del sueño de Nabucodonosor, la profecía de las 70 semanas, el sueño de Daniel con las bestias, y cómo se fue cumpliendo hasta nuestros días muchas de esas profecías, o todas esas profecías que hablaban, por ejemplo, de los imperios mundiales, se fueron dando y se siguen dando. Hoy en día, lo que está pasando en el mundo tiene que ver con todo esto que la Biblia tiene para contarnos al respecto de los últimos tiempos. Por eso es importante que la Iglesia, que nosotros estemos preparados para dar respuesta a la gente que nos pregunta. Entonces decíamos que lo que es importante que nosotros tengamos presente cuáles son esas doctrinas centrales, esas profecías que están en la palabra de Dios, para poder contarle a la gente, miren, esto que está pasando, ya Dios lo dijo en su palabra, y tener la referencia, ¿no? El punto 7, que tiene como título el cumplimiento de las profecías, tiene como subtítulo ahí en el punto A, las señales de los tiempos. Cosa que vemos en la Iglesia en el tramo final de la historia, cuando analizamos Mateo 24. Y cómo esas señales de las que habla el Señor en Mateo 24 se pueden clasificar. Vamos a ver, Gera, sí, de leer ese punto A. Sí, ¿hasta dónde? Todo el punto A. Todo el punto A. Bueno. A. Las señales de los tiempos. El Nuevo Testamento sostiene que el regreso de Cristo es inminente. Este hecho es precedido por una serie de acontecimientos que son identificados como señales. De hecho, estas señales no marcan ninguna fecha. Es más, se deja claramente establecido que el día y la hora nadie lo sabe. Mateo 24:36. Por lo tanto, todo cálculo queda eliminado. No obstante, Jesús dedicó tiempo a responder el interrogante de sus discípulos, Mateo 24:3, y que podríamos clasificar en 3 grupos de señales, Mateo 24, 1 al 14. 1. Acontecimientos espirituales. A. Falsos cristos. B. Falsos profetas. C. Persecuciones. D. Predicación del Evangelio a todas las naciones. 2. Convulsiones de la naturaleza. A. Terremotos. B. Pestes. 3. Convulsiones nacionales y sociales. A. Hambre. B. Guerras y rumores de guerra. C. Crecimiento de la maldad, delincuencia. Como habíamos dicho, estas señales no proporcionan una cronología escatológica
Únicamente la venida de Cristo pone punto final a esta serie de acontecimientos. Una mirada a través de la historia confirmará que ha habido falsos mesías. Las catástrofes naturales continúan y a pesar del avance de la ciencia, las pestes y el hambre no cesan. Lo mismo que la ambición, el odio y la violencia. La predicación universal del Evangelio es, quizás, el punto culminante que dará lugar a la aparición del Anticristo y a una época de tribulación sin precedentes. Mateo 14, 24, 14 y 21. En la última parte del capítulo 24, Jesús da una referencia importante a través de la parábola de la higuera. Mateo 24, 32 al 34. Muchos intérpretes coinciden en que el reverdecimiento de la higuera se produjo en 1948 con el reconocimiento internacional de Israel como Estado, aunque existen diferencias a la hora de determinar el término generación y su duración. Podríamos resumir entonces que estas señales se han manifestado y se manifestarán de una manera creciente hasta la manifestación gloriosa de Jesucristo. Mateo 24, 29 al 30. Bien, ¿está claro hasta ahí? Es un poco el resumen de lo que estuvimos hablando acerca de las profecías de Mateo 24, en donde algunas de esas señales de Mateo 24 no se cumplieron todavía o no se vienen cumpliendo. Sí. ¿Cuál sería? Bueno, no de Mateo 24 precisamente, pero sabemos que antes que venga el Señor, ¿qué cosa tiene que manifestarse? ¿Qué situación en el mundo tiene que darse? Según Mateo 24 habíamos visto que es la predicación del Evangelio. Es necesario que el Evangelio sea predicado en todas las naciones y después vendrá el fin. Pero también dentro de ese tiempo en donde todavía está la iglesia, antes que venga el Señor, hay una señal también importante, pero que la menciona Pablo, y es la manifestación de ¿qué? La apostasía. La apostasía, bien, y algo más. Y el anticristo. Y el anticristo. O sea, para que el Señor venga en su segunda venida, no está en Mateo 24, pero vemos que se tiene que manifestar el anticristo. ¿De qué manera? Públicamente no lo sabemos, quizás ya está. Ya está el anticristo Está actuando, aunque todavía no está manifestado públicamente, no lo sabemos. Pero es posible que ande ahí entre bambalinas armando la cosa, ¿no? Pero bueno, eso es lo que quizás lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Cuando avancemos un poco más. Pero de hecho, este punto, ¿en qué lo podemos sintetizar? En que todas estas profecías, todas estas señales se cumplieron, se vienen cumpliendo. No hay ninguna de ellas que quede afuera todavía, salvo la segunda venida en sí. O sea, es la segunda venida la que va a dar la conclusión a estas señales proféticas. Y así entramos, sí, en el punto B, en donde vemos que dentro de las cosas que se tiene que cumplir está la apostasía. La apostasía. Y acá es donde tenemos que abrir los ojos, porque quizás tenemos un concepto limitado, una definición limitada de este término apostasía. Vamos al punto B. ¿Podés, Fabio? Punto B, apostasía. La definición, punto 1. Término griego que significa literalmente defección, revuelta o revolución. En el sentido espiritual se aplica como volverse atrás, rebelión contra Dios, abandono de la fe. Una apostasía implica una posición de la que se puede caer, una profesión hecha que se abandona de una forma deliberada. No se trata de un cristiano que cae en pecado, sino de un abandono definitivo del cristianismo. ¿Hasta ahí está bien? Bien, bien.
Más o menos tenemos una idea de lo que significa el término apostasía. Normalmente lo que queda en nuestra mente es el concepto de que es el abandono de la fe, volverse atrás. Pero es un poquito más amplio, más profundo. Tiene que ver también lo que dice ahí, una apostasía implica una posición de la que se puede caer, una profesión hecha que se abandona de una forma deliberada. No se trata de un cristiano que cae en pecado, sino de un abandono definitivo del cristianismo. Antes eso va a ser parte de la conclusión, por ahí, pero vamos al punto 2, que nos va a seguir dando ejemplos en el Nuevo Testamento. Tenemos ahí el punto 2 en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se menciona el término en 2 pasajes. En Hechos 2:21 se acusa a Pablo de enseñar a los judíos a apostatar de Moisés, abandonando las costumbres y no practicar la circuncisión. En 2 de Tesalonicenses 2:3 se enseña que el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. En ocasiones se advierte a la Iglesia sobre las características de la apostasía. A. El abandono de la fe, 1 de Timoteo 4:1. B. Apartamiento del Dios vivo, Hebreos 3:12. C. La enseñanza de los falsos maestros, en Gálatas 1:6-9, 1 de Timoteo 4:1-3, 1 de Pedro 2:1-3 y Judas 3:4. D. La imposibilidad de restauración, Hebreos 6:4-6 y 10:26 y 27. En el Nuevo Testamento tenemos estos pasajes que nos van mostrando cómo se fue dando esto de la apostasía en la iglesia primitiva. Bueno, justamente tenemos a Pablo ahí tenemos en Hechos 2:21, se acusa a Pablo de enseñar a los judíos a apostatar de Moisés, o sea, abandonar la ley de Moisés. En 2 Tesalonicenses 2:3 se enseña que el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía, lo que estábamos diciendo hace un rato. O sea, tiene que darse la apostasía para que después venga el Señor. En ocasiones se advierte a la iglesia sobre las características de la apostasía, el abandono de la fe. ¿Tenemos 1 de Timoteo 4:1? Acá hay textos importantes. 1 de Timoteo 4:1. Si alguien Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos, etc. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, abandonarán la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y acá es donde quisiera que pensemos un ratito en nuestro contexto. Esto fue una realidad ya desde el comienzo de la iglesia primitiva ya empezó a sufrir el tema de la apostasía desde sus entrañas, desde las entrañas de la iglesia. Y acá es donde la cosa se pone complicada porque Pablo, Juan, Pedro, Judas escriben en sus cartas apuntando justamente a las herejías que comenzaron a filtrarse dentro de la iglesia y a provocar que se generen divisiones, se generen falsas doctrinas, se transmitan falsas doctrinas, estando dentro de la iglesia. Y acá es donde quería que pensemos en esto, porque algunos dicen, bueno, la apostasía es que se vayan de la iglesia, abandonan la fe y se vuelven al mundo. No es tan así. Esa sería el punto final, culmine. Claro, lo evidente, lo que se da como ya hecho consumado y
Puede haber casos de que la gente diga, no, esto no lo acepto, es una locura, vuelvo a lo que yo creía antes y me voy al mundo, me voy de la iglesia. Esa es una manifestación, pero la apostasía también se puede dar en personas que no abandonan la iglesia, que se siguen congregando, pero que aceptan otro tipo de enseñanzas y de doctrinas que niegan la fe. Y uno diría, ¿cómo? ¿Cómo pueden negar la fe y estar dentro de la iglesia? ¿Acaso hoy no vemos congregaciones dirigidas por falsos ministros, con falsas doctrinas, con evangelios distintos, diferentes? Ya está sucediendo de una manera más refinada, quizás no tan evidente como al principio. Al principio, Pablo se daba cuenta de que los judaizantes estaban haciendo estragos dentro de la vida de las primeras congregaciones, metiendo confusión, volviendo otra vez a la ley, haciendo presión para que vuelvan a celebrar las fiestas, a circuncidarse, a abstenerse de alimentos. Eso que dice ahí, algunos prohibirán casarse, prohibir que coman determinadas cosas. Bueno, cuidado, esto... Los nicolaitas, los gnósticos también. Y entonces Pablo, ¿qué hace? Escribe la carta a los Gálatas. Pedro, Judas, están muy relacionadas las dos, ¿no? Judas toma mucho de Pedro, advirtiendo sobre los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos ministros, que también encubiertamente ponen herejías destructoras, dicen, y a esos hay que combatirlos. O sea, ya estamos hablando del primer siglo, no estamos hablando de principio del siglo XX. A principios del siglo XX y antes ya empezaron también a transmitirse enseñanzas de diferentes tipos que están reñidas con la palabra de Dios. No están bien firmes de papeles, están haciendo agua. Pero sin embargo es aceptada. En las congregaciones de hoy, en general en el mundo, no estamos refiriendo solo a nosotros, a nuestro país, nosotros siempre recibimos tarde lo que ya comenzó hace tiempo en otros lugares, ¿no? Quizá más suavizado, más perfeccionado, pero sigue habiendo este tipo de cosas. Y el hecho de que se siga dando de esa manera sutil y encubierta, por ahí nos hace parecer que no pasa nada, pero la apostasía está dentro de la iglesia. Se abandonaron las sendas antiguas, de la que habla Jeremías, ¿no? Volver a las sendas antiguas, porque empezaron a adoptarse sendas nuevas, ¿no? Doctrinas nuevas, caminos nuevos. Vamos a andar por acá porque esto está de resultado. Esto va a hacer crecer nuestra iglesia, esto va a hacer que las multitudes se conviertan. Necesitamos números, gente, multitudes para que el Señor pueda venir. ¿De dónde está eso? O sea, bueno, sí, ahí. Habíamos dicho que más adelante vamos a ver cuando hablábamos del postmilenialismo, ¿no? Y hablábamos al final, creo que de la clase pasada, sobre esta tendencia postmilenialista encubierta que hay, en donde en muchos sectores, especialmente de iglesias pentecostales o de iglesias carismáticas, se está apuntando a eso, a las masas, a abarcar, a juntar, a conquistar territorios, a establecer plataformas territoriales. El mundo está dividido en plataformas apostólicas y proféticas. Acaba tiene que ver con otros días en Instagram, en una página, La Corriente. Estoy viéndose ahí, yo te conté algo. Bautismos masivos, 700, 800 personas, grandes eventos, y se bautizan todos, no sé si lo vieron. Te lo pasé a observarlo. Cada vez lo veo más seguido. Bueno, entonces hay que alinearse dentro de ese tipo de movimientos masivos, el mundo para Cristo, conquistar los países, los territorios, los lugares de poder. Suena lindo. ¿Quién no quiere que Argentina sea para Cristo? Que el Evangelio llegue a todos los rincones del país y que muchos se conviertan. Claro que sí.
Yo lo deseo. Ahora oramos por eso. Pero ¿cuántos han sido de nuevo realmente? Sí, ni Israel fue para Cristo. No lo pudo hacer. Digo, está bien, suena lindo, y en las campañas escuchamos eso por eso decíamos, hay eslogan que nacen a mediados del siglo XX, que se adoptaron y que está bueno, que es una expresión de deseo. Pero proféticamente, ¿el mundo va a ser ganado para Cristo? Según las profecías de la Biblia. Al último tiempo, No sé, hace por poco algo que van a dice- tener la fe verdadera. Será por algo que dice que debe ser predicado y no creído. Capaz que porque sabía que no van a creer mucho. No, Dará fe en la tierra, por venga. cuando el Hijo del Hombre viniere, decía el Señor, ¿no? Sí. Hallará fe en la tierra. Lo que Jesús en Mateo 24, cuando ustedes lo leen detalladamente, se encuentran con el Señor advirtiendo a sus discípulos que iban a ser traicionados por sus hermanos, por sus familiares, por sus compañeros. Pablo, Alejandro el Calderero, Cefas. los que al principio lo acompañaban con toda la fuerza, con todo el entusiasmo en sus viajes misioneros, Después le presentaron por división. amando más este mundo. Demas, no Cefas. Demas, amando más este mundo. Demas me ha desamparado, se volvió atrás. Ejemplo de apostasía. Bueno, es lo que la Biblia dice que va a suceder, pero hay corrientes nuevas que es como que no, hay una visión triunfalista de un evangelio que va a conquistar el mundo. Repito, uno lo desea, deseamos que el evangelio sea conocido por todos y que muchos se conviertan. De hecho, yo creo que va a haber muchas conversiones antes que el Señor venga. Pero eso no quita también de que esas conversiones se van a dar en medio de la apostasía. Va a haber conversiones genuinas en medio del abandono de la fe. En medio de mucha gente que va a estar abandonando la fe, otros van a estar aferrándose, adoptando la fe de Jesucristo. Eso es lo que nos tiene que alentar. Porque hay gente que va a recibir el Evangelio y te lo va a escupir, lo va a rechazar, no lo va a querer. Esa es la realidad profética para la cual nos prepara el Señor. ¿No? Sí, tal cual. Por lo tanto, no hay que desanimarnos. No hay que predicar desanimarse. el Evangelio hasta el último día. Sabiendo que aún sigue el Señor con nosotros. Exactamente. ¿Qué es lo que pasó con el postmilenialismo en la Segunda Guerra Mundial? La gran mayoría se desilusionó del postmilenialismo porque ¿cuál era el eslogan del postmilenialismo? El mundo va a llegar a un clímax de perfección para que Jesús pueda volver. O sea, para que Jesús pueda volver tenía que ganarse al mundo. El cristianismo, la fe, tenía que conquistar el mundo para que Jesús pueda volver. Y se rompió entero el mundo. Claro. Bueno, eso después lo vamos a ver cuando veamos la historia o la postura postmilenialista. Pero digo, volviendo a este punto. En ocasiones, bueno, decíamos, el abandono de la fe, el apartamiento del Dios vivo, la enseñanza de falsos maestros, lo de Gálatas, leímos recién primera de Timoteo 4, 1 al 3, primera de Pedro 2, también 1 al 3, ¿lo tienen? Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Desechando qué? Toda malicia, todo engaño, hipocresía. Engaño. ¿Va a haber engaño? Va a haber engaño. Lo hubo desde el principio y lo va a seguir habiendo. Hipocresía, falsedad, doble vida, dobles discursos. Detracciones. ¿De qué es detracción? Acá en el índice ataca con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios siguientes. Comentarios siguientes. ¿Esa cuál es la NBI? NTV. No, NTV. NTV. Restar o sustraer algo, especialmente dinero. Infamar, denigrar a alguien. Lo que por ahí viene. Detraer.
infamar, denigrar a alguien. Pero el hecho que acá detalla Pedro es que hay que desechar eso, porque eso, si hay que desecharlo, porque está dando vuelta ahí. En Judas 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hombres que han entrado encubiertamente. ¿A dónde entraron? A la iglesia. En la iglesia, no están en el mundo. O sea, la apostasía se manifiesta dentro de la comunidad de fe, porque se abandona la fe, o se distorsiona la fe. Por eso, cuando hablamos de apostasía, no necesariamente es de, como decíamos al principio, de la gente que se va, sino que estando dentro generan todo esto. Eso es lo que a nosotros nos debe preocupar, ¿no? Puede darse la posibilidad hoy de que gente que está dentro de una congregación siembre confusión, siembre división entre los hermanos, esto de las detracciones, genere una convivencia de conflicto, de celo, de competencia, de no, yo creo esto porque esto es la verdad, no, a este no hay que escucharlo porque este es un hereje, este es el que tiene... O sea, hay un espíritu dando vuelta que se va refinando con el tiempo y que va provocando todo esto. ¿Cómo puede ser que iglesias que se dividan por este tipo de problema tengan gente que diga con alegría, nosotros no nos dividimos, nos estamos multiplicando? Es como que una realidad triste que generó división y conflicto y problemas entre hermanos, que llevó a que uno vaya para un lado, otro para el otro, se vea como una obra de Dios que está multiplicando la iglesia. Habría que Manuel se junten un martes los 4 ahora juntos, uno de cada lado, a ver si puede. Ahí te das cuenta de qué están hechos. Bueno, fíjense cómo el enemigo hace ver a líderes de congregaciones que tomen eso como una manera en que Dios está haciendo que la iglesia se multiplique. No, es el diablo es la matemática del diablo esa, no la matemática de Dios. Bueno, y se maquilla de esa manera para que pase. Y ese tipo de estrategia para multiplicar iglesia, entre comillas, ¿no?, termina haciendo que la iglesia que provocó la división, con el tiempo sufre una división interna. Porque se cosecha lo que se siembra. Que el espíritu hay en el corazón de las personas. Aparte está el antecedente. Vos hiciste esto con tu congregación, ¿por qué yo no lo puedo hacer con vos? Porque si se sigue manteniendo esa visión de que esta es la manera en que la iglesia se multiplica, puedo encontrar cualquier cosa que me sirva como estrategia, como argumento para decir, bueno, me armo un kiosquito en la esquina, en otro lado, con lo que a mí me parece que tiene que ser la iglesia. Vos lo hiciste. O sea, no se llega seguramente a decir de esa manera, pero es lo que se sembró. Pero se sostiene en el corazón de las personas. Bueno, eso es apostasía. O sea, estamos cambiando el método de Jesús para que el Evangelio sea predicado y alcance a todo el mundo, y lo estamos reemplazando por la línea que baja el enemigo. Bueno, me enoja. Un pastor decía que le decías que si se estaba congregando en una iglesia que nació de una división, salga de ahí porque está maldita. Y citaba a Corintios, el que destruyera el cuerpo de Cristo, Dios lo destruirá. Y ahí habla de la iglesia. Antes habla de nosotros como cuerpo. Claro. Pero después habla del cuerpo como iglesia. Y ahí dice eso. El que destruyera el cuerpo de Cristo, haciendo referencia a la iglesia, Dios lo destruirá a él, dice. Seguro. Por eso tenemos que
rever algunos conceptos que tenemos sobre, en este caso, cómo se multiplica una iglesia. Imposibilidad de restauración, Hebreos 6:4, o sea, los que caen en este tipo de pecado, ¿qué pasa? ¿Qué dice Hebreos 6:4? Y 10, 26 y 27. Leo de Hebreos 6:4, 6. Sí, Es un pasaje bastante controversial para algunos. sí, sí, lo es. Pues es imposible lograr que vuelvan a repetirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr, es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse, a rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Ese es un tema que es sí controvertido, porque acá entran a tallar otras doctrinas, ¿no? Si la salvación se pierde, si no se pierde. A mí no se puede separar esto de los dos versículos que siguen después, que hace la comparación de la lluvia y la tierra que produce buen fruto de la tierra. Para mí son unidos eso. Es que tarde o temprano todo se conoce por los frutos. A eso para mí se está haciendo. Uno puede parecer algo y hasta puede mostrar cierto fruto aparente, pero recién al final es donde el Señor decía, ¿no? Cuidado con querer arrancar la cizaña junto con el trigo. Pero acá lo que se está diciendo claramente, eso que es imposible, está marcando una línea, ¿no? Bastante definida, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Este versículo 4 es como que al principio da a entender que se está hablando de un creyente, de un hijo de Dios. Parece, pero es. Ricardo, perdón, una vez escuché una interpretación sobre este pasaje de que lo que da a entender, que obviamente yo no estoy de acuerdo, ¿no? Lo que da a entender este pasaje es que es imposible que alguien que gustó del don celestial, partícipe del Espíritu Santo, pueda volver a recaer. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Y entonces... Entonces, como que alguien que conoció al Señor y gustó al Señor no puede perder la salvación o no puede volverse atrás. ¿Se entiende? La interpretación que escuché de alguien una vez. O sea, yo no lo interpreto así. Claro, porque es todo lo contrario. Lo que dice ahí es lo contrario. Y quizás tomando hay una interpretación, hay una línea de que da a entender eso, de que alguien que gustó del don celestial, que fue elegido por Dios, no puede recaer, no puede volver atrás y no puede, de alguna manera, perder la salvación, ¿no? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Ahora, también nosotros usamos conceptos. Por ejemplo, vos dijiste recién alguien que, dijiste hijo de Dios. No un hijo de Dios, sino alguien que gustó del don celestial, que, como dice la palabra y de todo, ¿no? De los dones del Espíritu y todo, no puede recaer ya, ¿se entiende? Sí. Como que alguien que fue elegido no puede recaer. Claro. Hay que se le hace interpretación del pasaje, una línea, ¿no? Claro. Yo siempre entendí otra cosa. Bueno. ¿Me permitís leer de la Biblia del lenguaje actual, Hebreos 6, 4 al 6? Dice, pero los que dejan de creer en Cristo ya no pueden volver a ser amigos de Dios. Aunque alguna vez hayan creído en el mensaje, que el mensaje de Dios es verdad y con gusto lo hayan recibido como un regalo,
Si dejan de creer en Cristo, lo que habrán hecho será volver a clavarlo en la cruz y burlarse de él ante todo el mundo. No importa que hayan recibido el Espíritu Santo junto a los demás, ni que hayan sabido lo bueno que es el mensaje de Dios, ni lo poderoso que Dios será en el nuevo mundo. Si dejan de creer en Cristo, ya no podrán volver a Él. Me suena más aceptable esa traducción. ¿En qué punto? En que si dejan de creer. Si dejan de creer. Ahora, fíjense que eso no quiere decir que en algún momento creyeron. ¿Se entiende? En algún momento creyeron y también en algún momento gustaron del don celestial. Pero eso no quiere decir que sean hijos de Dios. Tendrá que ver con qué la fe para qué fue. ¿Fue fe para el nuevo nacimiento? Porque si es cizaña, estuvo entre medio del cuerpo, hasta puede haber gustado de milagros de parte de Dios. Y fueron partícipes del Espíritu Santo. ¿Puede un incrédulo participar de un mover del Espíritu Santo? Sí, claro. Es tocado por Dios, hasta puede ser sano. Milagros. ¿Puede recibir milagros? ¿Pero eso garantiza de que esa persona realmente sea un hijo de Dios? El hecho de haber gustado o haber participado o haber experimentado algo con Dios no lo hace un hijo de Dios. Es interesante el tema, porque hay muchos que pueden hasta simpatizar y decir que creen, y que creen que Jesús es el Hijo de Dios, y lo pueden decir con sus palabras y gritar en voz en cuello. Hasta pueden predicar un púlpito, hasta pueden hacer milagros. Sin embargo, no quiere decir que Dios los conozca. Tal cual. Ahora, son cuestiones que quedan abiertas ahí. Es una interpretación que no está garantizando que el que alguna vez estuvo en la iglesia, hizo la oración de fe, pasó adelante, se bautizó, ministró dentro de la iglesia, se subió a un púlpito, está garantizando de que esa persona realmente haya tenido un encuentro genuino y haya tenido convicción de pecado y se haya arrepentido y que realmente viva como un hijo de Dios y que sea un hijo de Dios. Por eso creo que los pasajes que siguen, los dos versículos que siguen, es fundamental. No se puede, porque si no, a una persona tranquilamente que está congregando y que tiene comunión te puede preguntar, bueno, ¿qué garantía tengo yo entonces de que voy a ser salvo? Si busqué el don celestial, reconocí a Cristo con mi corazón, sirvo, ministro, pero eso por lo que vos decís no es garantía. Y para mí la garantía está en lo que sigue. Claro. Que si la tierra da buen fruto, si recibió la buena lluvia y hay dio fruto, en particular, el que persevera hasta el fin, y esa perseverancia tiene que ver con una vida de un fruto permanente, continuo y creciente, y aunque a veces en la vida cristiana puede tener algún altibajo, pero permanece en la vida de fe y de comunión con el cuerpo, las cosas buenas de la fe, digamos, la evidencia de la fe genuina, y persevera. Bueno, por eso con estos temas sobre la seguridad de la salvación o no, ¿quién me garantiza a mí la salvación o la esperanza de la vida eterna? El Espíritu Santo. ¿Quién me va a hacer permanecer en la fe? El Espíritu Santo, que está en mi vida desde el momento en que yo recibí a Cristo, en la persona del Espíritu Santo. Es Él el que me hace permanecer, el que me preserva en medio de todo lo que pasa en el mundo, el que me sostiene, el que, aunque yo sea débil, a pesar, bueno, cuando hablábamos de testimonios de personas que aparentemente estaban en riesgo de caer o de volverse al mundo, de negar a Cristo, cuando hablábamos de los mártires, ¿no? Personas que parecían que eran, ¿no?, el testimonio de Blandina, que resulta que termina siendo un puntal para la fe de sus hermanos que estaban a punto de morir en la arena del circo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es lo que aparece dentro de una persona para mantenerla fiel y firme en el Señor? Cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, los que antes no abrían la boca le empezaron a hablar en lenguas. O sea, no había manera de pararlo. Siempre pasa por ahí, pero no como algo
porque nosotros podemos ser testigos del mover del Espíritu Santo. Hasta los incrédulos pueden participar de un mover del Espíritu Santo y darse cuenta que es el Espíritu de Dios. Quizás no se dan cuenta, pero son testigos. Después por ahí alguien les dice, bueno, pero eso fue un milagro, algo sobrenatural, algo del Espíritu de Dios. Yo me acuerdo de la campaña Anacondia, había cada testimonio de gente incrédula que daba testimonio de lo que estaban viendo. O sea, estaban siendo partícipes, testigos. Y reconocen que Dios hasta son tocados, son tocados. Pero todavía no habían creído. Bueno, pero digo, son subtemas que en cada lugar seguramente va a haber que, o en determinados momentos va a haber que hablarlos. Pero fíjense cómo estos subtemas generan división interna. Pero esto es muy trascendente. Claro. Inclusive lo que hablamos otro día, te contaba un testimonio cercano a mí, lo hablamos con vos, Flaco, gente que está engañada porque no tiene claro esto. Claro. Bueno, los debates que existen sobre esto de la salvación, si no, que esto, que el otro, ha llevado, yo vi un video que se compartió del Chuy Olivares en México, que contaba que un joven de su iglesia se suicidó por prestarse a doctrinas que enseñaban que si uno cae en pecado o cae en una tentación es porque todavía conozco esa historia. o sea, como que no es elegido. Sí. Si ha caído en tentación, si permanece o está en el pecado, es como que no tiene ya solución, tomándose de estas interpretaciones. Yo lo escuché, vos lo compartiste en algún momento esto. Sí, tremendo. Y se suicida porque le dijeron, porque él estaba dentro de un grupo que le decía que no era elegido, no formaba parte de los elegidos. Entonces, ¿para qué seguir viviendo? ¿Quién impulsó esa decisión? El enemigo. El enemigo. El engaño de Satanás. El enemigo. O sea, si no, entonces todos nosotros tendríamos que habernos suicidado hace tiempo, porque ¿quién en los caminos del Señor no recayó? No cayó porque quizás en pecado. La doctrina se puede desarrollar, por ejemplo, desde este pasaje controversial, haya que fundamentarlo, lo que estamos viendo ahora, doctrinas centrales. Sobre doctrinas centrales. Esto sí o sí. Claro. Ahora, volviendo a lo escatológico, acá nos quedamos un rato con este punto, pero fíjense cómo doctrinas secundarias terminan generando un espíritu dentro de una congregación o un ambiente dentro de una congregación que forma bandos que pueden terminar dividiéndola. Esto es lo que tiene que ver con la apostasía que estamos hablando, en cómo se puede derivar en un ambiente de apostasía en congregaciones que acá tuvimos cerca también, no muy lejos, de sana doctrina, se jactaban de la sana doctrina. Termina siendo dividida por un grupo judaizante. Pero ¿cómo? Tenían la sana doctrina y cayeron en lo que Pablo le escribió a los Gálatas, que nunca leyeron Gálatas. Bueno, porque es tan sutil el engaño. Por eso tenemos que estar alertas, tener cuidado a quién invitamos a predicar. Tenemos que tener cuidado en qué es lo que escuchamos en internet, a quién le prestamos nuestros oídos. Y aprender a filtrar y pedir justamente al Espíritu Santo discernimiento espiritual para distinguir qué es lo que es de Dios y qué es lo que viene camuflado como de Dios. ¿Oramos, Tincho? Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias. Porque tú, en tu soberanía, y demuestras que eres Dios y el único Dios, pasaron miles de años y has permitido que tu palabra nos edifique aquí, Señor, en lo último de la tierra, Señor, y nos dé luz. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos a cuentas contigo, yo me pongo a cuenta contigo y a mi familia, Señor, y te pido perdón por toda oscuridad, Señor, o carencia de luz que haya en mí, Señor, en el nombre de Jesús.
Y te doy eternas gracias por la Biblia. Gracias. Por la Biblia, Señor, por la Biblia, tan criticada, tan cuestionada, Señor. Pero si supiésemos que en ella encontramos el camino recto, las sendas antiguas, para hallar descanso para nuestra alma, y no solo descanso en esta tierra, sino el reposo eterno a tu lado, cuánto más la amaríamos, la estudiaríamos, la leeríamos, cuánto más oraríamos al Dios de la Biblia, creeríamos mucho más en ti, Señor. Danos la gracia de amar tu palabra, Señor, de amarla, Señor, de no cuestionarla, Señor, de no ponernos en un lugar que no nos corresponde. Por ella seremos juzgados y nosotros no juzgaremos tu palabra, Señor, sino que ella nos va a juzgar. Señor, yo te pido humildad para mi corazón, Señor, para poder aceptar lo que ella me enseña, lo que tú revelas a través de Ricardo, Señor, ser manso y humilde para aceptarlo, Señor, dejar los caprichos, Señor, ser obediente, Padre, en el nombre de Jesús, con humildad. Bendigo a mis hermanos que están en Buenos Aires, en donde estén, Señor, a los que hoy no pudieron venir, Señor, y que por la gracia de tu nombre tú sigas edificando a tu iglesia antes de que tú vengas, Señor. Se puede oler el perfume de tu presencia, Señor. Estás a las puertas, Señor. Que puedas hallarnos dignos de irnos contigo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Acompáñanos a nuestras casas ahora, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén.